gloria a Dios. Bendigo sus vidas. Tengo la oportunidad hoy, el honor de compartirle la palabra de Dios. Y quiero que usted hoy se concentre. Si Dios tiene una palabra para usted, yo solamente voy a decir lo que Dios me dice que diga. No voy a decir nada que Dios no me permita decir. Y voy a compartirles una palabra. Ayer también estuve compartiendo con unos equipos de liderazgo aquí de la iglesia. Fenomenal, fue un buen tiempo. También estuve compartiendo el viernes con algunos pastores de la ciudad, porque tenemos un seminario para el otro año y cosas que Dios quiere hacer en esta ciudad. Salimos de aquí para San Andrés y la semana arriba salimos para Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. Venimos de Armenia y Medellín. Bueno, Dios está haciendo cosas en este país sorprendentes, amén. Y usted no es la excepción, amén. Dígale a la persona que tiene a su lado: usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero tiene la culpa de la cara que pone. Entonces, sonría porque Cristo te ama, amén. Póngase en pie, por favor, póngase en pie. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Diga conmigo: yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Yo no soy lo que mi jefe dice que soy. Yo no soy lo que las de la cuadra dice que son. Diga conmigo: yo no soy lo que mi familia dice que soy. Diga: yo no soy lo que yo mismo digo que soy de mí. Yo soy lo que Dios dice que soy, lo que la palabra dice que soy. Y la palabra dice que soy un hijo de Dios, lavado con la sangre. Soy un heredero, soy un coheredero, soy bendecido, soy lleno de la gracia de Dios. No me falta nada. Tengo la provisión de Dios, tengo la paz, tengo la justicia, tengo el gozo, tengo la llenura en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase la mano en la mente y diga: mente, le ordeno en el nombre de Jesús que reciba, no se distrae, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, todo obstáculo que quiera impedir que mi espíritu reciba esta palabra, en el nombre de Jesús, lo declaro fuera de mi vida, fuera de este lugar. Libero estos aires para recibir la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos saben que Dios está allí obrando cosas grandes y poderosas? Amén. Puede sentarse, por favor, y vamos a declarar hoy la palabra. Vamos a seguir en ese mover espiritual que Dios está haciendo en este lugar, en cada ciudad, en cada país. Estar en Cali me hace recordar mucho acerca de lo que Dios puede hacer con las personas, porque entre más veo que el diablo se levanta, más veo que la gloria de Dios también se levanta a favor de nosotros. Una fe que trasciende, así se llama la prédica que Dios me dijo que les compartiera en esta mañana. En Marcos capítulo 11, versículo 23 al 24 dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben que creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, entonces será suyo. Lo primero que Dios habla a mi corazón para hablarles a ustedes, porque no soy Pastor Esteban que les está hablando hoy. Yo soy un puente, yo soy un canal, yo soy una voz, pero quien está hablando a su vida hoy es Dios, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo de Dios. Presta atención a esta palabra, porque sé que Dios te va a hablar mucho. Es una fe que no se queda quieta, es una fe que trabaja a favor de mí, es una fe que bendice mi vida, bendice mis generaciones, mis hijos, mis nietos. Es una fe que no es estéril y da fruto cada día de nuestra vida. Es un río que fluye. Párate en un río y el agua que pasa frente a tus ojos jamás volverá a pasar. Siempre es nueva agua, va fluyendo, y así es Dios. Fluye siempre con nueva vida. Él está ahí fluyendo. Quizás en tu vida no pase nada porque no es un río, es un estanque, es una laguna, quieto. Pero
La Biblia dice, lo que acabamos de leer, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y echa al mar, y échate al mar, y sucederá. No dice ahí que Dios dirá, dice ahí que nosotros diremos. Ustedes pueden decir. Dios no dice nada, usted lo dice. Dios no está esperando hacer nada, Él está esperando que tú lo hagas. Pero deben creer de verdad que ocurrirá, sin dudar en su corazón. El miedo es lo opuesto a la fe, lo contrario a la fe. La fe en Dios viene por su palabra. La fe en el diablo viene por el miedo. Podemos decir que si usted tiene miedo, usted tiene mucha fe en el diablo. Y si usted tiene justicia, paz, gozo, si usted tiene confianza en Dios, usted tiene fe en Dios. Es decir que, Pastor Esteban, ¿tener miedo es pecado? Sí, porque no somos hijos de desobediencia ni de ira, ni Dios nos ha llamado a tener un espíritu de temor ni de cobardía, sino Dios nos ha llamado ¿a qué? A tener un espíritu de fe, de confianza. La fe en Dios trae vida, la fe en el diablo trae muerte. La fe es un presente continuo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. No podemos acercarnos a Dios pensando que Dios no va a hacer nada por nosotros, pensando que Dios está quieto, no se mueve. Él todo el tiempo se está moviendo. Es un río. Pero la fe que tú tienes no es una fe que es tuya, es una fe que viene de Dios. Es una fe que Dios te regaló. Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad en Cristo. Efesios 4:7. Una fe que trasciende. Lo primero es una fe en la palabra de Dios. Tú puedes tener fe en tu trabajo, puedes tener fe en cuanto tengas en el bolsillo ahora, puedes tener fe en el negocio que estás haciendo, puedes tener fe en la plata que tienes en el banco, pero aunque tengas fe en eso, todo fallará. Todo en algún momento caerá. La Biblia dice que no tenemos que tener confianza en este mundo, porque en este mundo el óxido se carcome. Él dice que los ladrones roban, hurtan, que el óxido se carcome y que la polilla consume todo. Que más bien tenemos que hacer tesoros ¿en dónde? En el reino de los cielos. Muchos dicen, tengo fe, pero ¿tengo fe en quién? ¿Tengo fe en qué? Mi primer punto en esta mañana es: debemos tener fe en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es nuestra boca. Es igual como, si yo la digo, es como si Dios mismo la estuviera diciendo. Es importante que tengas siempre la palabra de Dios en tu boca. La palabra de Dios afirma que somos sanos. Ya somos sanos. No seremos sanos, ya lo somos. Ya somos bendecidos. No seremos bendecidos, ya lo somos. La palabra de Dios dice que ya somos redimidos, entonces ya lo somos. Amén. Ok. ¿Cuántos vinieron por una bendición en esta mañana? Levante su mano. Entonces no entendieron nada de lo que estoy diciendo. Usted no vino por una bendición, usted ya está bendecido. Y ahí está el error, la confusión. Le pedimos a Dios algo que Él ya hizo. Nosotros debemos agradecer por lo que ya tenemos, por lo que Dios ya nos ha dado, y debemos actuar en fe, actuar según la palabra de Dios. Ahora, ¿es importante lo que hablamos? Claro que sí, porque lo que hablamos es lo que hay realmente en nuestro corazón. La Biblia dice
que de la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces, mis queridos hermanos, escuchas, piensas, crees, hablas. Todo esa es tu realidad en tu mundo. Pero por lo menos con una enfermedad, ¿qué se hace? Con una enfermedad, cuando llega, yo no la puedo negar porque la enfermedad está ahí. Tampoco la puedo aceptar porque viene del diablo. Yo tengo que aplicar la tercera opción. Yo tengo que reprenderla porque es un intruso, porque se está metiendo en un lugar que no debe. La enfermedad es algo que llega como ataque del diablo. Y es como decirle al ladrón: ¿quieres entrar a mi casa? ¿Qué pasa si encuentras un ladrón en tu casa? Le dice: tómate un tintico, bienvenido. No. Dices: el ladrón no está, tampoco. Loco, está ahí. Tienes que decirle: fuera de acá, este no es tu lugar. Eso es lo que tienes que hacer con la enfermedad: fuera de acá. Ahora, ¿por qué decimos que no estamos enfermos? ¿Por qué decimos que no estamos mal? Pareciera loco, ¿cierto? Que tiene una botellita con agua y creo que mi maleta hay. Aquí hay. Oye, gracias. Diga conmigo: yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. El espíritu es la intuición, la comunión y la conciencia de quién es Dios. El alma son tus pensamientos, sentimientos y emociones. Y tu cuerpo es la casa donde tú vives. Cómo te comunicas al mundo exterior. Por eso la Biblia dice que cuando nacemos de nuevo, nacemos de Dios, directamente de Dios. ¿Ese qué es? ¿Tu alma o tu cuerpo? No, tu espíritu. Tu espíritu es tu nuevo yo. Tu espíritu es tu verdadero yo. Y tu espíritu no se puede enfermar porque ahí habita Dios. Y ese eres tú. Por eso cuando tu cuerpo está enfermo, no eres tú el que estás enfermo, es tu cuerpo que está siendo atacado. Y tiene que reprender eso. Cualquier circunstancia simplemente es externa, pero no eres tú. Yo tengo una prédica, un día esto la traigo, en la segunda prédica voy a predicar diferente, va a ser la autoridad, ya Dios ha puesto, a menos que la cambie en el camino. Pero la solución de tu vida no viene de afuera hacia adentro, sino viene de adentro hacia afuera. O sea, Dios, cuando tengas un problema, no busques a la tía, al pastor. Usted no se da cuenta la cantidad de personas que se acercan a nosotros a pedirnos consejería. Si leyeras más la palabra, buscarías menos a tu pastor, o lo buscarías para bendecirlo o para hablar con él. Pero la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo está encargado de recordar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no dice que Él estudiará por usted. Le dice: le recordará lo que ya hay en usted, lo que está dentro de usted. Por eso la palabra de Dios es la que nosotros debemos decidir tener fe. Entonces, diga conmigo: soy un hijo de Dios. No soy lo que la gente dice que soy. Soy restaurado, soy bendecido, soy perdonado, soy saludable, soy completo, soy talentoso, soy creativo, soy confiado, soy seguro, soy disciplinado, soy enfocado, preparado, calificado, motivado, valioso, libre, determinado, equipado, ungido, aceptado, recibido. Yo no soy del promedio, no soy mediocre, soy un hijo de Dios y llegaré a ser todo lo que Dios quiso que yo fuera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Propósito es el lugar donde tú estás. Destino es el lugar donde tú estás. Propósito es lo que tú haces en ese lugar. Yo no quería ser pastor y todo el tiempo, negué serlo, no quise serlo, pero finalmente tomé la decisión y ahí estoy, siendo pastor. Yo llegaba borracho a mi casa, me crié en una familia religiosa, legalista, y me aparté de los caminos de Dios. Y yo llegaba borracho a mi casa, me acostaba, y mamá llegaba como la pantera rosa, tarán, 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 y oraba por mí: bendigo a este pastor. Y yo: ay, mamá está loca, Dios mío, estoy borracho, ¿cómo se le ocurre que ser pastor? Y aquí estoy, porque la oración de una mamá es poderosa.
Cuando las mamás oran por sus hijos es poderoso, por sus esposos, por sus familias. Pero no puedes orar cualquier cosa, no puedes hablar cualquier cosa. Recuerde que todo lo que tú hables, las palabras no son inofensivas. Recuerde que todo lo que tú digas, el diablo lo va a tomar para mal de tu vida o Dios lo va a tomar para bien de tu vida. Necesitas decir la palabra de Dios. Necesitas declarar la palabra de Dios. Necesitas no tener fe en las cosas del mundo. Necesitas tener fe ¿en quién? En Dios. Por lo menos la palabra dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Primero, la fe es la certeza, la seguridad que va a pasar, que no tiene reversa. Es una certeza que Dios te está diciendo hoy va a pasar. Pero dice la certeza, y lo que sigue diciendo ahí es de lo que se espera. Entiéndelo, de lo que se espera. Si tú no lo esperas, no hay certeza. Quiere decir que el esperar activa la fe. Esperar es una confianza, esperar es una esperanza. Esperar es estar tranquilo y seguro de que sucederá en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Entonces, si yo aprendo a esperar, si yo aprendo a confiar, si yo aprendo a saber que el Dios que lo hizo una vez lo hará 2 veces, el Dios que lo hizo 2 veces lo hará 3 veces, el Dios que lo hizo 4 veces lo hará 4 veces, 5 veces, porque Dios siempre lo está haciendo. Muchas personas se acercaron a Dios por un milagro y Dios hizo el milagro, pero al parecer ellos piensan que Dios solo es el Dios de ese milagro que recibieron, cuando no sabe que recibir a Jesús es un paquete completo. Es algo poderoso, hermanos. Es algo que realmente trae beneficio en cada área de nuestra vida. Y es seguro, seguro. La fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no se puede ver. Yo le voy a decir, Señor, dame un iPhone. Ya no, lo tengo. Pero si no lo tuviera es fe. ¿Qué es lo que no hay en tu vida? Eso es fe. Si ya está en tu vida no es fe, porque ya lo tienes. Pero si no está en tu vida, debes creer que es así. Si la sanidad no ha llegado, si la provisión no ha llegado, debes tener hoy, escúchame bien, la certeza de que será así. Pero la fe no se queda quieta, la fe se mueve. Y el primer punto en esta mañana es: necesitas tener fe en la palabra de Dios. Necesitas declarar la palabra de Dios. Necesitas pensar en la palabra de Dios. ¿Cómo es el proceso? Se lo voy a explicar rápidamente. Tú piensas en la palabra de Dios. A tu mente llegan todos los pensamientos, buenos y malos. La única forma que el diablo puede engañarte es acá. La verdadera guerra es acá, en tu mente. La Biblia dice que tenemos que apagar los dardos encendidos que vienen ¿a dónde? A nuestra mente. Entonces, tú decides qué creer cuando aceptas un pensamiento, cuando lo recibes, cuando lo concibes. Y el pensamiento puede ser muy sutil, con que Dios ha dicho, con que la palabra de Dios dice, con que Dios dijo que te iba a sacar de ese problema, con que Dios dijo que iba a hacer tal cosa. Y llega el pensamiento. ¿Acaso usted no se da cuenta cómo está Cali? ¿Acaso usted no se da cuenta cómo está la inseguridad en esta ciudad? ¿Acaso usted no se da cuenta cómo está la economía? Y usted comienza a desenfocarse de la fe en la palabra a la fe del mundo, a la fe en el gobierno. Ahorita que están eligiendo alcaldes y bueno, no sé qué están eligiendo porque no me interesa mucho, pero toda la gente pone esta persona que sí va a quedar, esta sí es la salvadora. Usted ya se desenfocó de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no estamos en crisis. La palabra de Dios dice que estamos en Cristo. Amén. Diga conmigo: yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Un pastor tanqueando la gasolina y otro se acercó y le dijo: la gasolina sí que está cara y va a seguir subiendo. Ahora, él no sabe que estaba siendo utilizado por el diablo, y el pastor le dijo al que tanquea, le dijo: hágame un favor, tanquéele a él, tanquéeme a mí, yo pago los carros de los dos. Cuando el otro señor dijo: ¿qué está haciendo? Yo quiero pagar su gasolina porque yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Él sabía que el diablo le estaba hablando.
y le quería devolver con una cachetada al diablo, diciéndole: yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque nuestra provisión no viene del mundo, nuestra provisión viene del reino de los cielos de Dios, a causa de que estamos unidos a Cristo Jesús. Dile que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él nos santifica, nos justifica. Mire, la palabra es tan profunda. Si usted quiere leer sobre el liderazgo, lea Timoteo, Tito. Si quiere leer sobre los evangelios, las obras de Cristo, obviamente de Mateo hasta Juan. Si quiere conocer más a Cristo, lea Juan. Si quiere conocer sobre doctrina, lea las cartas paulinas. Si quiere conocer sobre sabiduría, lea Proverbios. Si quiere alabar a Dios, lea Salmos. Pero la Biblia trae cualquier cosa. No hay nada que la palabra de Dios no tenga respuesta para ti. Pero usted necesita entender que usted ya no es de este mundo. Dios te trasladó de las tinieblas a la luz. Dios te hizo un hijo suyo, heredero y coheredero. Una herencia es lo que tú tienes. Por eso la fe en la palabra de Dios. Por eso no hay palabras inocentes. Hay personas que dicen: pastor o líder o amigo, estoy enfermo. Tranquilo, hijo mío, tranquilo, mi hermano, algún día Dios te sanará. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso declara la Biblia? O dice: no, si por allá llueve, por aquí no escampa. Venga, lloremos juntos. ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos fe en su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Su palabra es eterna. Su palabra es gloriosa. Ok, ¿cuál es mi primer punto? Tenga fe en la palabra de Dios. Mi segundo punto es la fe en las promesas de Dios. Las promesas de Dios no van a ser, ya fueron ahora. El promedio que ya tienes, la bendición que ya tienes, la tierra, todo lo que ya tenemos, ya nos da bendición. Ya eres bendecido. ¿Cuántos vinieron por una bendición en esta mañana? Sí. 3 o 4 despistados todavía por ahí. Cuando usted pase y da la ofrenda, usted no dice: Señor, voy a dar para que me bendigas. Error. Voy a dar porque soy bendecido. Voy a dar porque ya tengo todo. Usted no está haciéndole ningún negocio a Dios. Una hermana también estaba diciendo: pastor, yo estoy esperando aquí que Dios haga algo. Y yo le dije: Dios está en las mismas. Porque Dios no va a hacer nada. Él ya lo hizo todo. Él ya le dio su palabra. ¿Cuántos conocen la guerra de espadachines? ¿Sí? En los Juegos Olímpicos. ¿Les parece justo que haya una guerra, uno con espadachín y el otro no? ¿Esgrimas que se llama? Sí. Ok. ¿Le parece justo uno con espada y el otro no? Esa es nuestra guerra con el diablo. Nosotros tenemos espada y él no. Porque él no tiene nada. El diablo no es nada. Jesucristo lo comparó con Belcebú. Belcebú es el rey de las moscas. ¿Cuánto le tiene miedo a una mosca? Yo me acuerdo que a mi mamá le gustaba matarlas con los tacones, con las toallas, con las camisetas. Una vez casi me corta la cabeza de un tacón que mandó a una mosca. Y yo pasé y me tocó hacer así. Casi me raja la cabeza por matar una mosca. Si no le tiene miedo a una mosca, usted no tiene por qué tenerle miedo al diablo. Cristo lo venció. Pero Cristo no lo va a volver a vencer. Cristo no va a volver a resucitar. Cristo no va a volver a morir. Él ya murió una vez y para siempre. Él ya fue sepultado una vez y no más. Él ya venció al diablo una vez y no más. Cristo bajó al infierno y estuvo en el infierno 3 días. 3 días, ¿por qué? No lo sé, pero estuvo en el infierno. Y Satanás estaba muy contento con su cigarrillo en la boca. Maté al Hijo de Dios. Ahora, él no sabía que Cristo venía del semen. No venía del semen de José, sino de la semilla de Dios. Porque el Espíritu Santo llegó y puso en María, en el óvulo de María, la semilla de Dios. El semen no fue otra cosa, porque él no hubiera sido humano. Ahora, hermanas, no van a decir: salí embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, porque eso no es así. Sucedió una vez nomás. Y fue allí María, y el diablo no sabía esto. El diablo mató ilegalmente a alguien justo. Y entonces Jesús nació, creció. El diablo tenía la autoridad para matar las personas. Entonces yo mato a Jesús porque tengo la autoridad. Pero Jesús no venía de José, Jesús venía de Dios, sembrado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso él no tuvo pecado.
Porque tu pecado le da prueba al diablo, le da fuerza al diablo. ¿Sabe quién le da lugar al diablo para que venza tu vida? Usted mismo. Pero Dios ya te dio la victoria. Así que el Espíritu Santo tomó a Jesús con poder, lo levantó de entre los muertos. En el infierno no hubo una guerra de espadachines allá, no. Él alzó la luz que Cristo irradió por su pureza, venció a Satanás como kriptonita para Superman. El diablo no pudo ni mover un dedo. Él le quitó las llaves de la muerte, las llaves del infierno, Apocalipsis 1:18, ¿cierto? Y le arrebaté las llaves del infierno a Satanás. Lo exhibió públicamente, triunfando con él en la cruz del Calvario. Lo avergonzó, lo humilló, lo pisoteó, salió, resucitó. Muchas personas quieren predicar de la cruz, y es una buena palabra, pero deberían haber más prédicas de la resurrección que de la cruz. Porque si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no estaríamos acá. La resurrección es algo poderoso, porque Cristo resucitó al tercer día. Habló con 500 personas, se quedó 40 días y todo lo que dijo fue: vencí a Satanás, cuéntele a todo el mundo. Todo lo que dijo fue: les doy la victoria, cuéntele a todo el mundo. Todo lo que él dijo: les doy la sanidad, cuéntele a todo el mundo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que tenemos que hablar nosotros son las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene que hablar? Muchas personas salen del culto: ¿cómo te sentiste en el culto? Ay, no, el pastor volvió a repetir, la banda volvió a cantar la misma canción. Ay, no, deberían cambiar de canciones. Alimentando sus sentimientos. ¿Y tú cómo te sientes? No, nosotros, diga conmigo de nuevo: soy un espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Si tú eres un espíritu, tú no alimentas tus emociones ni tus sentimientos, tú las controlas. Tú controlas tus pensamientos, tú alimentas tu espíritu. En vez de preguntarle a la salida cómo se siente, qué aprendió hoy, qué tiene que declarar hoy, qué tiene que decir hoy, qué dice la palabra con respecto a su problema, qué dice la palabra con respecto a sus hijos. Cuando tú ves de tu hijo un escombro, Dios ve un edificio terminado. Cuando tú ves un desastre, Dios ve una solución. En la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. Punto número 2, en las promesas de Dios. Punto número 3, la fe en el propósito de Dios. Dios te está diciendo hoy: estás en mi propósito. Y el propósito de Dios es grande. El propósito de Dios es trabajar. Hay un gran propósito de Dios y nosotros cumplimos ese propósito. Dígale a la persona que tienes a tu lado: tú tienes un propósito que sigue un propósito superior. Mire, yo te digo en esta mañana, mi querida iglesia, haz la diferencia. No vivas como el mundo. No vivas como el mundo te dice que tienes que vivir. Vive como Dios. Ten confianza, ten fe en Dios. Tú no eres un accidente. Dios no está jugando contigo. Dios no está tratando de hacer algo contigo. No. Jeremías 1 dice que Él me conoce desde que yo nazco hasta que muero. Dios está fuera del tiempo. Él no está detrás tuyo mirando para dónde vas. Él sabe tu comienzo, Él sabe tu final. Él tiene un propósito para tu vida. Y si tú no estás caminando en ese propósito, déjame decirte en esta mañana que es porque tú mismo te has salido de Él voluntariamente. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú camines en victoria. La voluntad de Dios es que tú camines provisto de toda necesidad. La voluntad de Dios es que tú andes sano, camines en sanidad divina. La voluntad de Dios es que no tengas fe en el diablo, sino tengas fe en Dios. Y cada vez que te ataque el miedo, lo puedas reprender y decirle: miedo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y ustedes lo saben, dígalo conmigo: porque Dios no me ha dado ¿qué? Un espíritu de temor ni de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Pero pila, no es demonio propio, es dominio propio. Porque unos tienen demonio propio. Hebreos 12:1 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia,
y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que aquella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Todos tenemos una carrera puesta ante nosotros, según esta palabra. No andes más tras otras cosas. Hay una carrera ya establecida en tu vida. Hombres, mujeres de Dios, jóvenes que me escuchan en esta mañana, Dios te dice en esta mañana: no camines más otro camino que no sea el que Dios te puso al frente para que caminaras, para que corrieras. Él te respalda, Él está contigo, Él te provee, sin importar lo que pase a tu alrededor. Yo no me imagino el embajador de Cuba, el embajador de Haití, preocupado por finanzas. Él sale de la ciudad de Haití y ve pobreza, ve miseria, ve dolor por todo lado. Pero él no es de Haití, él es de Estados Unidos. Su país le provee de todo. Su país le da un carro para que ande, seguridad, le da todo lo que necesite. Él no está pensando en lo que pasa en Haití. Él simplemente es embajador de un reino. Así mismo, de la misma manera, tú y yo estamos en Cali, Colombia. Vemos ladrones, vemos porquerías, vemos gobernantes malos, pero tú no tienes por qué estar preocupado. Tú eres un representante del reino de los cielos, y el reino de los cielos está proveyéndote de todo lo que tú necesitas. Eres un embajador. Por eso cuando eres tacaño, por eso cuando vives con miedo, tú estás teniendo más fe en el diablo que en Dios. Tú estás pecando, porque así como parquearte, ir a un parqueadero no te hace un carro, venir a una iglesia no te hace un cristiano. Gracias por su entusiasmo. Pero ser cristiano es mucho más que decir que soy cristiano. Ser cristiano es tener fe en ese Cristo que me salvó, en ese Cristo que me dio propósito. Dios no es tan tonto para dejarte sin brújula. Él nos dejó una brújula, su palabra, sus promesas. Pero ahora te dejó un propósito. 3 pasos importantes. ¿Cuál es el primero? La palabra. ¿Cuál es el segundo? Las promesas. ¿Y cuál es el tercero? El propósito. Diga conmigo: palabra, promesas y propósito. ¿Nos dejó abandonados? ¿Nos dejó huérfanos? ¿Nos dejó sin nada a la deriva? ¿Qué dicen en la segunda prédica sobre autoridad? Sobre las personas que dicen que Dios tiene control. Y vamos a aprender un poco sobre autoridad. Pero quiero decirle algo en esta mañana. Antes de que tú nacieras, Dios te puso una carrera. Hay algo que yo quiero hacer, pero hay algo que yo sé que debo hacer. Hay algo dentro de nosotros, hay una pelea continua. Dentro de nosotros está el mundo y está Dios. Dentro de nosotros está todos los pensamientos, lo que escucho. Diga a la persona que tiene a su lado: tú eres lo que escuchas. Gloria a Dios. Por eso no le preste su oído a nadie. Amén, gloria a Dios. Cuando llegues allá, dice: ¿tú vieras cómo está el barrio de peligroso? Acabaron de robar como a 10 en la esquina. Y usted se puso a escuchar esas mentiras, y aunque es una realidad, permitió que el espíritu de miedo te tomara. ¿Tú sabías que de COVID la gente murió más de COVID, murió más de miedo que de COVID? Porque la gente no salía, y como habían olas, ¿cierto? Los que no salían no recibieron las vitaminas correspondientes, y cuando se decidieron salir se murieron, porque estaban sin vitaminas. Gloria a Dios. Siempre vemos cambios, vemos transiciones, y en nosotros debe haber cambios constantemente, crecimiento, decisiones. Soltar personas, soltar cosas. Gloria a Dios. Muchas veces no has crecido porque te apegaste a personas que no han sido correctas para ti, porque te pegaste a cosas que no han sido correctas para ti. Para poder seguir adelante, para poder seguir al siguiente nivel, debes soltar. Diga conmigo: soltar. Y lo mismo que lo llevó a ese nivel, si no lo sueltas,
lo mismo que te impulsó, eso mismo va a hacer que caigas de nuevo. Porque Dios quiere que tú solo confíes en Él. Dios quiere que tú solo pongas tus ojos en Él. Dejar ir la tristeza, dejar ir los dolores, las personas, el pecado, la vida pasada. Cuando tú dejas ir todo, ya nada más te puede jalar hacia abajo. Solo vas para arriba, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Hay cosas que te detienen, recursos. Cuando yo consiga, cuando yo haga, cuando tal persona me ayude. Yo no puedo creer, personas en Bogotá, no sé acá, pero en Bogotá, cuando yo entre a tal empresa, eso aquí no sucede, mi vida cambiará. No, su vida cambió cuando aceptaste a Cristo Jesús. Las chicas dicen, cuando yo me case, mi vida cambiará. Qué locas que están, ¿sí o no? No, era una broma, no. Cuando suceda tal y tal cosa, todo cambiará. Mentiras, quizás empeorará. Tu vida ya cambió cuando tienes a Cristo Jesús. Dígale a la persona que tienes a tu lado, déjalo ir. Algo Dios estará hablando, ¿no? Pero déjalo ir. No pasa, no importa quién sea, qué sea. No estoy hablando solo de personas, de cosas, trabajo, que te están deteniendo. Entonces lo dejas ir y avanzas, lo dejas ir y avanzas. No te apegues a nada ni a nadie. Y si sientes que estás atado a algo, permite que la unción rompa el yugo. La esposa de Lot miró hacia atrás. La esposa de Lot no pudo dejar la ciudad, Sodoma y Gomorra. Abraham oró y los ángeles fueron por Lot. Y estaba tan pervertida la ciudad que los ángeles querían violar, los gays o los homosexuales o los LGTBIQ, no sé lo que sea. Querían violar a los ángeles. Y los ángeles les tocó dejarlos ciegos y sacar corriendo. No miren para atrás porque ustedes no pueden resistir eso. Pero uno miró para atrás. Espero, Dios te dice hoy a ti, espero que tú no seas el que miras para atrás. Porque una vez vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Para atrás no podemos mirar, porque atrás hay miseria, atrás hay dolor. Por eso es que el diablo quiere que tú mires tu pasado, pero Dios quiere que tú mires tu futuro. Cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuérdele el pasado a él, el futuro a él, perdón. Porque el futuro del diablo ya está escrito. Juan 16, él ya fue condenado. ¿Sabe qué le tiene pavor al diablo? Al futuro. Él sabe que si él lo lleva a su pasado, entonces usted va a anclarse a su pasado y se va a quedar ahí. Pero la Biblia dice que Pablo dijo que todas las cosas ya han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Es un río, es un río, es un río. Vas hacia adelante, no mires hacia atrás. Dios tiene cosas grandes contigo. Ten fe en la palabra de Dios, ten fe en las promesas de Dios. Y entiende que eres llamado con un propósito en la vida. Tú no estás aquí por estar. Tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. Porque Dios te ama. Y Dios quiere que tú aprendas a vivir como un hijo de Dios. Como un heredero. Estabas en la calle. Dios te encontró. Ese papá te encontró, te sacó, te vistió, te llevó a su palacio. Estabas perdido, hijo, te encontré. Y ahora tienes que aprender un nuevo dialecto. Tienes que aprender nuevas cosas. Porque cuando yo me muera, tú vas a heredarme. Y tú tienes que saber manejar todas mis cosas. Y así pasa, estamos aquí en un nuevo reino y Dios nos tiene una herencia súper gigante, pero tenemos que aprender a manejarla, tenemos que aprender a educarnos, tenemos que aprender a saber que Dios ya nos dio todas las herramientas. No espere que Dios haga algo, porque Dios no va a hacer nada. Gracias por su entusiasmo. Todo el mundo dice: Dios no va a hacer nada. No, Él no va a hacer nada. Un ejemplo, Cristo tiene que volver a vencer a Satanás. ¿Cuándo fue la última vez que Cristo trató con Satanás? En el infierno. ¿Y cuándo va a volver bíblicamente a tratar con Satanás? En la guerra del Armagedón. Entre el lapso en que Cristo trató con Satanás
en el infierno y va a volver a tratar con Satanás en la guerra del Armagedón, que es al final de la gran tribulación. Un poquito de escatología. Él no va a volver a tratar con Satanás. ¿Quién es el que debe tratar con Satanás? ¿Quién es el que debe tratar con los problemas de este mundo? Él dice: todo lo que tú me diste a mí, yo se los di a ellos. Y ellos tienen la autoridad. Ellos tienen mi palabra. Ellos tienen mis promesas. Yo les dejé un propósito. Aunque el infierno se levanten, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Su propósito se cumplirá sí o sí. Amén. No estés más desanimado, quebrantado de corazón. Mire, Dios te ama, y cuando Dios delimita tu vida es para evitar un caos en tu vida. Diga conmigo: todo tiene un límite. ¿El mundo tiene límites? Sí. Los continentes tienen límites. Sí. Los países tienen límites. Las ciudades, localidades, las localidades, UPZ, las UPZ, barrios, los barrios, casas, las casas, alcobas, todo tiene límites. No te salgas a caminar a otro lado que no es el tuyo. Mantente allí donde Dios te puso. Pero es que no pasa nada. ¿Cuántos años llevo? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mantente firme en lo que Dios dijo que lo haría, y Él lo hará en el tiempo correcto, con las personas correctas, en el momento correcto. Él lo hará. Pero mantente como firme. Camina como un heredero. Camina como un hijo de Dios. Camina, no importando si no tienes plata en el bolsillo. Camina en que Dios es tu proveedor. Tú eres un embajador. Tú tienes un propósito. Y si Dios te puso en un propósito, es porque Dios te invitó. Y si Dios te invitó, Dios paga, porque el que invita paga. Él está invitándote hoy, en esta mañana, a decir: ven y vives como yo quiero que tú vivas. Porque, ¿sabe qué? ¿Quiere que les diga algo? El propósito que tú tienes en este lugar es porque Dios quiere mostrar al mundo. La pastora estaba diciendo ahora poco que nosotros somos unos salados, pero salados en el sentido de que salamos al mundo. La sal marca la diferencia. La sal en el Antiguo Testamento la utilizaban para preservar la comida. Tú preservas la palabra de Dios. Tú preservas las promesas de Dios. Tú preservas el propósito de Dios. Nunca se te olvide que tú no estás aquí por casualidad. Nunca se te olvide que Dios tiene un plan con tu vida. Nunca se te olvide, las chicas que no se han casado, que Dios ya tiene ese esposo. Los que ya se casaron, ya decidieron. Nunca se te olvide que cada cosa que tú haces, Dios ya la tiene planificada. Dios no está inventando contigo, Él lo hace. Pero somos nosotros los que necesitamos estar correctamente ubicados. Amén. Póngase en pie, por favor. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren tener fruto en su vida? ¿Cuántos quieren tener buen fruto en su vida? Entonces hay que pagar un precio. Y el precio es abandonar lo que usted quiere para dejar entrar lo que Dios quiere. Yo sé que Dios te dice, a alguien le está diciendo acá, no sé a quién o quizás a todos: tú tienes muchos sueños y quieres ir a muchas partes y quieres tener muchas cosas, pero Dios te dice hoy: lo que tengo planeado para ti, comparado a lo que tú quieres para ti mismo, no le da ni a los tobillos. No es ni siquiera la mínima parte de lo que yo tengo planeado para usted. Dios no tiene cosas pequeñas planeadas. Dios tiene cosas grandes en tu vida, pero necesitas recibir esa unción. Pablo dice que impuso manos sobre las personas que iban a servir en ese propósito. Yo quiero hoy ministrarles, pero no soy yo, no es el pastor Esteban, es Dios quien lo quiere hacer.
Y si tú quieres hoy ser ministrado y recibir, entender ese propósito, que el Espíritu Santo haga algo aquí en tu mente, pase adelante. Y quiero orar por usted. Mientras tanto, la banda me acompaña.